Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Catherine Rivera, Joaquín Gómez, Laura María Tamayo y quienes habla Alejandra Ávila. Nuestro proyecto tiene como título la evaluación de la eficiencia y seguridad del género Lactobacillus para asimilar el colesterol en un estudio in vitro e in vivo. En el contenido tenemos primero introducción, segundo el objetivo general, tercero, los objetivos específicos, cuarto, materiales, métodos y resultados, y por último, las conclusiones. Entre los años de 2005 y 2017, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad en Colombia, tanto en hombres como en mujeres. Su principal causa son los altos niveles de colesterol. Debido a la baja eficacia de las estrategias que existen actualmente, se han buscado nuevos tratamientos dentro de los cuales tenemos el consumo de probióticos o de bacterias acidolácticas, ya que se ha demostrado los beneficios que tiene sobre el consumidor en la reducción del colesterol sérico. Actualmente, las especies que pertenecen al grupo de bacterias productoras de ácido láctico son los lactobacillus, en donde tenemos Lactobacillus reuteri y Lactobacillus plantarum, que poseen una enzima altamente activa llamada hidrolasa de sal biliar, que permite desconjugar los ácidos biliares y así reducir los niveles en el colesterol. Es por ello que nuestro proyecto pretende evaluar la capacidad de dos tipos de cepas de estas bacterias para reducir el colesterol mediante microcápsulas en yogur. La razón de usar microcápsulas es porque al exponer los probióticos al tránsito gastrointestinal se pueden descomponer y esta microcápsula le genera una barrera física. Este estudio primero se realizará in vitro, posteriormente en animales y finalmente en humanos para así determinar si se puede usar o no como una alternativa para la hipercolesterolemia. Para realizar este tipo de investigaciones se deben tener en cuenta unos aspectos éticos. En Colombia, el ente regulador es el INVIMA mediante la Ley 841 de 2003. En el artículo 21 dicta la investigación en animales. En el artículo 22 determina los principios básicos que se debe tener para realizar esta investigación en animales. En el artículo 23, la investigación biomédica en seres humanos. Y en el artículo 24, los principios básicos que debemos tener en cuenta para realizar investigaciones en humanos. El objetivo general de evaluar la eficacia y seguridad de las bacterias L. reuteri y L. plantarum como tratamiento alternativo para la hipercolesterolemia en un estudio in vitro e in vivo. Definimos los objetivos específicos para cumplir ese objetivo general, los cuales son determinar la asimilación de colesterol de los probióticos en el medio Mann-Rosat-Sharpet in vitro, evaluar la eficacia de L. reuteri y L. plantarum para disminuir los niveles de colesterol en sangre en un estudio en vivo y finalmente evaluar la eficiencia de los probióticos en un estudio clínico. Bueno, para desarrollar este proyecto, en primer lugar, se tiene que partir de un estudio in vitro, en donde primero se tienen que alterar los materiales, de los cuales están compuestos por reactivos, bacterias, medios de cultivo y un sustrato rico en colesterol entre los instrumentos a utilizar. Estos se obtienen a partir de casas comerciales como son Fisher Scientific, Sigma Aldrich y NCIMB. El tiempo que tomará el desarrollo de este estudio se tiene una estimación de que es aproximadamente 2 meses. Para llevar a cabo este proceso, en primer lugar, se tiene que dar un periodo de adaptación de las bacterias, en donde se comienza con un proceso de incubación. Posteriormente, se realiza un método estándar de conteo de colonias para pues, realizar las pruebas de viabilidad y saber que las pruebas pues, resultaron adaptadas a este medio. Posteriormente, de obtener un resultado positivo, se pasa a una prueba de viabilidad, pero ya donde el medio contenga colesterol. Después de tener un resultado positivo en este prueba de viabilidad, ya se pasa como tal al proceso de asimilación del colesterol, en donde se va a agregar un 1% del inóculo que contiene las bacterias a un medio que tenga el sustrato rico en colesterol. Posteriormente se da un proceso de centrifugación en donde se va a recolectar el sobrenadante y posteriormente se va a cuantificar el colesterol asimilado mediante un protocolo modificado por Ruden y Morris, el cual es principalmente mediante la técnica utilizando oftalaldehído, entre otros reactivos, utilizando una técnica de fotoespectrometría ultravioleta.
Posteriormente se va a realizar la asimilación del colesterol, pero ahora en un fluido intestinal, donde se va a realizar en el laboratorio mediante reactivos como cloruro de sodio y fosfato de potasio, entre otros, utilizando los parámetros dictados por la farmacopea americana. Posteriormente, después de obtener el fluido, se va a agregar un sustrato rico en colesterol, donde posteriormente se tienen que realizar las pruebas de viabilidad mediante el conteo de colonias. Posteriormente, después de tener un resultado positivo a como tal, se va a dar el proceso de asimilación de colesterol, en donde se va a agregar igualmente un 1% del inóculo y pues se va a llevar un proceso de incubación igualmente, pero este va a estar en constante agitación, y posteriormente se va a dar igualmente la centrifugación y la cuantificación de concentración de colesterol mediante el protocolo anteriormente mencionado. En la siguiente tabla se puede ver, digamos, el cronograma de trabajo que se va a realizar para el estudio in vitro, en donde se está dividido por semanas, pero se puede resumir en general que todo este proceso se va a demorar aproximadamente 2 meses. En el estudio en vivo se necesitan 60 ratones albinos, los cuales se dividen en dos grupos, el grupo control y un grupo de estudio. El grupo de estudio tiene una rica alimentación en grasa. Estos dos grupos se dividen a su vez en 3 subgrupos, a los cuales 10 se les alimentará con L-Reuteri, a otros 10 L-Plantarum y a otros 10 una mezcla de L-Reuteri y L-Plantarum. La administración se dará por medio del agua potable. Este estudio aproximadamente dura 8 semanas y se les administrará por medio de agua 2 veces al día a los ratones las bacterias. ¿Cómo se evalúa este estudio? Por medio de pruebas de perfiles lipídicos en sangre, el cual determina que la mejor alternativa es la mezcla de L-Reuteri y L-Plantarum. En la siguiente tabla se resumen todos los procesos que se realizan en este estudio en vivo. Para realizar el estudio clínico decidimos realizarlo en la ciudad de Santiago de Cali en 5 centros de salud. Para seleccionar a los pacientes nos planteamos ciertos criterios en donde unos son de inclusión y otros son de exclusión. Entre los criterios de inclusión tenemos que los pacientes tengan entre 18 y 75 años de edad, que el IMC de estos pacientes esté entre 22 y 32 kilogramos por metro cuadrado, y además que estos pacientes es utilidad para poder criterios de los procesos dietarios. Entre los criterios de exclusión tenemos que los pacientes no pudieron haber estado consumiendo en los últimos 6 meses medicamentos recetados para disminuir el colesterol en sangre. Además, que estos pacientes no tengan antecedentes de infarto de miocardio y que, digamos, si una mujer está en embarazo o lactancia o tiene la intención de quedar embarazada, pues no puede estar en el estudio. Además, entre los criterios de exclusión está que los pacientes no pueden ser intolerantes a la lactosa o que tengan alergias a productos derivados de los lácteos. Después de hacer esa selección, recolectamos 120 sujetos en donde se les hará pruebas bioquímicas y además se les recolectará 3 días antes una muestra fecal para evaluar si tiene ácidos conjugados. Además, estos 120 sujetos se van a dividir en 2 grupos, 60 control y 60 estudio. A estos sujetos se les administrará durante 9 semanas, 2 veces al día después de cada comida, en la mañana y en la tarde, este yogur que lo vamos a preparar. Primero, pues vamos a comprar las bacterias, luego vamos a preparar las microcápsulas de APA, en donde cada yogur va a contener la siguiente composición. Entonces podemos apreciar que tanto el yogur placebo como el yogur que tiene ambas bacterias pues tienen la misma cantidad de proteína, carbohidratos, lípidos, bacterias que normalmente tiene el yogur, pero se va a diferenciar de que el yogur que se le va a administrar a los pacientes después de estudio va a tener ambas bacterias, L-Reuteri y L-Plantarum, en donde van a estar en proporción de 5 gramos y 5 gramos para cada bacteria. Finalmente, después de haber administrado pues, este yogur, a los pacientes se les realizará otra vez las pruebas bioquímicas y también la prueba fecal para mirar si realmente el colesterol ha disminuido, que es lo que esperamos de que pues, este colesterol haya, en los pacientes que eran levemente hipercolesterolémicos, pues haya disminuido. En esta tabla se resumen las actividades que se realizaron en este estudio clínico, pero pues planteamos que se demore alrededor de 20 semanas todos estos procedimientos. Como conclusiones nos planteamos que pues, se determinó esa eficacia del Lactobacillus reuteri y además del Lactobacillus plantarum como una posible alternativa para disminuir esos niveles de colesterol altos en sangre.
Además, pudimos observar que se obtuvo una nueva alternativa terapéutica, pues que no va a ser invasiva y que con pocos efectos adversos podrá disminuir los niveles de colesterol en sangre. Muchas gracias.